Hay una idea muy extendida hoy que dice, todo se sana, todo se transforma. Si no sanas es porque no has hecho lo suficiente. Y sin embargo, existe un arquetipo central de la astrología que dice exactamente lo contrario. Ese arquetipo se llama Quirón. Quédate conmigo porque en este vídeo vamos a hacer tres cosas muy claras. Primero voy a contarte la historia de Quirón, ¿vale? El mito, y lo he sacado además de mis autores favoritos en este tema, que son Alejandro Lodi y Melanie Reinhardt, para entender por qué Quirón no es un trauma que se supera, sino una herida que abre una función en la vida. Y después vamos a hablar de algo incómodo pero muy liberador. ¿Qué significa sanar de verdad cuando el dolor no desaparece? ¿Y por qué la idea de todo se sana si haces lo suficiente puede convertirse en una forma de violencia espiritual? Y al final vamos a ir a Quirón por casa, que es súper interesante, para que puedas ver exactamente dónde se encarna esta herida en tu carta, cómo se vive en tu historia personal. Y aquí sí que te recomiendo, ¿vale? Porque lo he hecho por casa, pero puede tener una analogía con el signo, ¿vale? Entonces, la casa uno, Aries, casa uno. Tauro, casa 2. Pero lo voy a decir por casa, también podía tener una analogía con estar en aspecto con un planeta. No voy a entrar en todos estos detalles, ¿vale? Pero lo vamos a ver con toda la profundidad posible. Y este vídeo va a ser un poquito largo, pero te recomiendo que veas también la casa de enfrente, porque en la casa de enfrente es donde vemos la huida de Quirón. Entonces hay que ver, por ejemplo, si es la casa uno, la casa 7, la 2, la 8 también, ¿vale? Te recomiendo que veas todas las casas. De todas formas, también hablaremos de algunos personajes famosos que tienen a Quirón en esas casas, para que veáis que no siempre es una tragedia esto de Quirón, ¿vale? Entonces, os quiero dar la bienvenida también a todos los miembros nuevos del canal. Me encanta que compartáis, me encanta que me escribáis. Yo voy a contestar a todos los comentarios, ¿vale? Y estoy muy contenta de que estéis por aquí. Bien, si te quedas hasta el final, no vas a entender solo a Quirón, sino que vas a entender algo muy profundo sobre tu propia forma de vivir el dolor, ¿vale? En el mito, nacer ya es la herida. Quirón no empieza como una idea bonita, es un nacimiento que duele, porque nace de una relación impropia, no de un amor ordenado, de un vínculo deseado, nace de una transgresión, de la culpa, de la violencia, del deseo prohibido, un intento de ocultar algo que no debía existir, ¿vale? Su madre lo rechaza, su padre lo abandona, en fin. Quiero que te pares aquí un segundo y me digas si alguna vez has tenido algún dolor que no sentías que fuera tu culpa. Uno que simplemente llegó y que era totalmente injusto. Porque esta es la primera enseñanza brutal de Quirón. Quirón no ha hecho nada para merecer su dolor, nada. Haber nacido ya es como su desgracia, pero como dice Alejandro Lodi, en el corazón de la dicha está la desdicha y en el corazón de la desdicha está la dicha. Esta es la paradoja de Quirón, es impresionante. Esto es importante entenderlo bien porque hay dolores que no proceden de un error, ni de una mala elección, ni de algo que tengamos que corregir. Entonces, dime en qué parte de tu vida has sentido que no encajabas sin saber muy bien por qué. Te leo. La gracia no borra la desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Que él nace de una relación ilícita entre Cronos, Saturno y Fílira, ¿vale? Ella, como le perseguía a este tipo, pues decide como disfrazarse de yegua y en eso, o sea, al final él o la viola o copula con ella, no está muy claro en el mito, pues es algo como ilícito, ¿no? Ellos además tenían otras parejas. Y claro, nace Quirón, que era así como deforme, con ese cuerpo, ¿no? De centauro, o sea, de caballo, y el cuerpo de hombre. Y esto, claro, o sea, y su madre dice, oh, yo esto no me voy a ocupar de esto, o sea, antes prefiero que me conviertan en algo. Se convirtió en algo la mujer, o sea, impresionante, vamos, impresionante. Entonces, además de esto, que ya es como totalmente, o sea, él no ha hecho nada por esto. Tú no has elegido esa herida donde te pegó la flecha. Y es algo que está ahí como dando vueltas, y que es algo que también, si no nos quedamos en la victimización, nos mueve para hacer algo más grande. Este es el sentido de Quirón, ya lo vamos a ver, os lo voy a explicar para que lo entendáis todo súper bien. ¿Y qué pasa en el mito de Quirón? Que aparte de eso, Quirón es adoptado por Apolo.
Y Apolo lo instruye en medicina, música, astronomía, sabiduría. Entonces, Quirón se convierte en un maestro y tiene el arte de enseñar. Se convierte en maestro de héroes. Y por eso aquí también aparece esta confusión, la herida no desaparece. ¿Eh? La gracia no borra esto. Esta es una de las ideas que Alejandro Lode repite con mucha claridad. La gracia y la desgracia conviven, no se sustituyen, no se compensan, conviven. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Puedes reconocer algo en tu vida que te haya dolido profundamente y que al mismo tiempo haya abierto una sensibilidad nueva en ti? Déjamelo en comentarios. La herida incurable de Quirón. El mito no ha llegado al punto más duro. Quirón es herido accidentalmente por Hércules, que supone que es su amigo, ¿no? No es un enemigo, no es un castigo merecido. Por azar, ¿no? Y por fuego amigo, le tira una flecha y esa herida es incurable. Es incurable, ¿vale? Le dan con una flecha envenenada cuando estaban en una carrera de centauros, no sé qué, y justamente le da pum en la pierna y Quirón es inmortal. Entonces, esto es un dolor sin solución, es un dolor sin final. A él le duele muchísimo, pero no puede, no se puede curar. Y es más, como es inmortal, pues tiene que aguantar esto siempre. Entonces, fijaos que ya en el mito ya está recogiendo varias cosas como de injusticia, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Os lo voy a explicar un poco más adelante en el vídeo, porque esto es súper interesante en la carta de Quirón cuando se descubrió Quirón. Entonces, aquí sale el arquetipo más malentendido de todos, que es el sanador herido. Pero Quirón no cura porque haya sanado, cura porque le duele. No porque lo haya superado, sino porque lo ha trascendido, ¿sí? Y le da un sentido. O sea, él se da cuenta de que tiene ese don para curar, en realidad, como el Doctor House, que tenía la pata ahí chula y tenía una capacidad de hacer diagnósticos increíbles, ¿verdad? Y esto es una figura muy quironiana también, ¿no? Y a causa de eso, ¿no? De su propia hándicap, pues es capaz de hacer cosas grandiosas, ¿no? Bien, aquí yo te digo también, ¿alguna vez te has sentido mal por seguir doliendo, como si estuvieras haciendo algo mal en tu proceso? Dímelo, te escucho, bueno, te leo. Aquí hay una frase clave, ¿vale? La sanación, mirad lo que os digo, ¿eh? Atención, no es la desaparición del dolor, no necesariamente. Tampoco quiere decir que nos tengamos que quedar enganchados al dolor. La sanación es la convivencia consciente con un dolor que forma parte de la vida. ¿De acuerdo? Si esto te mueve por dentro, déjalo en los comentarios, de verdad, quiero saber cómo te resuena. Estamos en la trampa esta del todo se sana, que está por aquí muy extendida. Todo se sana, todo se transforma, si no sanas es resistencia, pero esto se puede convertir en una forma de violencia, ¿sabes? Porque hay personas que realmente tienen vivencias muy traumáticas con las que tienen que seguir viviendo el resto de sus vidas, ¿vale? Que de alguna manera no se pueden dejar atrás, pero eso les lleva a hacer algo también, les despierta un don interior. O les despierta un sentido de qué hacer con eso, porque eso en el sanar su dolor o esa herida, pues hace que pueda compartirlo con otros de una manera como un acompañamiento y es ahí, en ese dolor, en esa compasión, en la empatía, de estamos al mismo nivel, o sea, de alguna manera te entiendo, ¿sabes? Estoy ahí contigo. Esto es brutal, porque esto te da la capacidad también, ¿no? De que no solamente se convierta en una desgracia, sino que realmente esto puede ser algo, eh, vamos a decirlo, útil. Tampoco es que tengamos que transformarlo en algo útil, pero se entiende lo que digo. ¿Te sigue doliendo? O sea, si te sigue doliendo fallas, no es verdad. Si no puedes, no sabes, no es cierto. Puede ser que tengas que convivir con eso, ¿vale? Pero que no te tengas que quedar enganchado al trauma y al dolor, pero está ahí. Y todos, puede que muchos aquí en este canal tengamos esto, ¿vale? Y hay algo que está ahí, abierto y sigue supurando, sobre todo por tránsito y progresión, ¿vale? Porque a veces se van moviendo los planetas y, o sea, cuando tocan a Quirón o la casa, la cúspide de la casa donde está Quirón o algo que está conectado con esto, de pronto se empieza a despertar el, la herida quironiana. En el retorno de Quirón, a los 50 años, 49, 51, a ver, ¿sabes? Cuando vuelve Quirón, ostras, se nota un montón. Entonces hay dolores que no están hechos para curarse, sino para ser habitados. Dolor no es sufrimiento.
¿vale? El dolor es parte de la vida. Nacemos con dolor, imaginaos. El sufrimiento viene cuando negamos el dolor o cuando nos quedamos enganchados al dolor, ¿vale? Aceptar algo que no se cura no es resignación ni es victimismo, claro. Esta es otra cosa que es muy importante cuando trabajamos con Quirón, y es que puede que haya una víctima, pero no victimizarnos, no hacer identidad en eso. Dime si te está resonando algo de lo que te estoy diciendo. Y aquí nace algo que hoy escasea muchísimo, y es la compasión real, ¿vale? Os voy a contar un caso de una persona que conozco, es un cliente que tuve yo, que se quedó sin un brazo y una pierna, ¿vale? Imaginaos en un accidente, un tío con muchísimo dinero, estaba forrado, pero no, lo siguiente. Y el tío, o sea, cuando le vino al hospital el psicólogo a decirle, bueno, no pasa nada, bueno, ya te vas a recuperar y tal, el tío estaba flipando en colores como diciendo, pero ¿cómo me vienes tú a decir esto? ¿Sabes? Si no tiene ni idea de lo que estoy pasando. Y el tío fundó, hizo una fundación que se llama My Handicap, que lleva a las personas que pasan por cualquier trauma, les lleva a una persona que ha pasado por el mismo trauma a hablar con ellos y a darles otra perspectiva. Esto es tremendamente quironiano. No le hice la carta a este cliente, pero la tengo que ver porque no era un cliente de astrología. Pero es impresionante. Esto es Quirón. Esto es Quirón, vamos, a toda pastilla. ¿Mm? Bien, otra fase del mito de Quirón es que Prometeo es el acto final de Quirón. Hay un último acto, gesto decisivo, y es que Quirón se encuentra con Prometeo, que está encadenado, condenado a un dolor eterno, porque había dado el fuego a los humanos, los dioses le habían castigado a estar ahí encadenado a una piedra, sí, y un águila le comía el hígado, o sea, estos mitos que son la leche, ¿no? Es increíble, o sea, si realmente desmenuzamos los mitos son alucinantes, pero Prometeo no podía ser liberado. Si un inmortal renunciaba a su inmortalidad, sí le podían liberar, si no se quedaba ahí encadenado para siempre. Entonces, Quirón lo hace, no porque haya sanado, ¿vale? Y sino porque tampoco quiere seguir viviendo con un dolor incurable, ¿vale? Entonces Quirón no sana, se entrega su inmortalidad, ¿de acuerdo? Y aquí te dejo una pregunta antes de seguir. ¿Qué parte de ti está cansada de aguantar un dolor sin que nadie lo nombre? ¿Vale? Bien, vamos a ver qué representa Quirón en nosotros. Porque Quirón es un puente, como he dicho, es un pie en el dolor personal injusto, incomprensible, y otro pie en lo transpersonal, en el misterio, lo que excede al yo, no explica el dolor, no lo justifica, lo vuelve sagrado sin idealizarlo. ¿Vale? Bien, cuando se descubre Quirón, fijaos que o sea, el Sol estaba en Escorpio, ¿vale? Ya nos estaba hablando de sanación, trauma profundo, dolor. Eh, em, Atención, el ascendente de esa carta estaba en Sagitario. Ya estaba indicando o sea, como el destino, que era Sagitario, ¿quién es? El Centauro, y además es Júpiter, es el regente, es el sentido, ¿vale? Y es el maestro. Tiene mucho que ver con el arquetipo del maestro también, Sagitario. Júpiter estaba súper fuerte en esa carta, ¿vale? Estaba angular y estaba exaltado, en conjunción a la Luna, ¿vale? No importa esto ahora. Plutón estaba ahí arriba, en el medio cielo. Plutón es el regente de Escorpio, estábamos en el mes de Escorpio, Quirón se estaba oponiendo al Sol, y ese Plutón ahí arriba en Libra también está hablando de un dolor injusto y está hablando de que justamente Quirón es el puente entre ese Júpiter y Plutón, entre ese trauma, ese dolor injusto y el darle ese sentido, esa gracia y esa desgracia que conviven. Es súper alucinante mirar esa carta. Bueno, decidme si queréis que la analicemos aquí algún día. Increíble, y ahora vamos, o sea, para que tengas claro esto, Quirón simboliza una herida que no se cierra. No se cierra, pero despierta una sabiduría, despierta un don dentro de ti, un don para acompañar el dolor de otros. Y no es personal, es la vida misma actuando a través de nosotros. Y esa sabiduría, esa maestría. Si esta herida tuviera un lugar, estuviera en un lugar concreto en tu vida, ¿dónde dirías que se manifiesta primero? Vamos a ver a Quirón en casa uno. Y si eres Quirón en casa uno, esto resuena con Aries también, con Quirón en Aries, atención, aunque tiene un tinte un poco diferente, Quirón por casa tiene mucha fuerza, ¿vale? Y cuando está en casas angulares como la uno es súper potente, ¿vale? Quirón en casa uno
tendrás que mirar la 7 también, ¿vale? Toca algo muy básico, la experiencia de estar aquí. No es una herida mental complicada, es una herida que aparece muy pronto y que afecta a la forma en que la persona se siente existiendo. Muchas personas con Quirón en casa uno crecen con una sensación muy difícil de explicar, como si hubiera algo en ellas que molesta, como si tuvieran que justificarse o como si ocupar espacio fuese peligroso. ¿Sí? No, cuesta como ocupar el espacio y dices, aquí estoy yo, ¿no? Si tienes a Quirón en casa uno, pregúntate esto. ¿Te ha costado sentir que tienes derecho a ser como eres? Sin dar explicaciones. Y la casa de uno es angular y como son casas que se ven mucho y tienen mucha fuerza, esta herida no suele ser invisible. A veces se manifiesta en el cuerpo, otras en la identidad, otras en una biografía marcada por algo injusto o inesperado, un giro inesperado de la vida porque tiene mucho que ver con la dirección en la que vamos en la vida, ¿vale? El ascendente. Simplemente la vida irrumpe pronto y aquí pasa algo importante. Las personas con Quirón en casa uno también pueden tener una tendencia como a lo mejor a envalentonarse mucho o a que les cueste mostrar la vulnerabilidad y pedir ayuda. Dime si te resuena algo de lo que estoy contando, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que la persona puede acabar identificándose con la herida, no como algo que le pasó, sino como algo que forma parte de quién es. ¿Mm? Bien, pero tiene la capacidad de acompañar a otros en esto. ¿Tú te reconoces más en el que sufre o en el que sostiene? ¿Vale? Os voy a dar un ejemplo, Alejandro Lodi lo pone en su libro, Quirón, el don de la herida, es maravilloso. Michael J. Fox, ¿vale? Él es Quirón en casa uno y no solo le afecta al cuerpo y a la identidad, o sea, la herida no se queda solo ahí. A él le diagnosticaron Parkinson, ¿vale? Pero fijaos que a pesar de él tener que estar viviendo con esto, la experiencia se convirtió en un acto de servicio. Crea una fundación para investigar el Parkinson y acompañar a otras personas que viven lo mismo. Esto es muy quironiano. La herida no se va, pero deja de ser solo personal. Puede que haya personas con Quirón en uno que hayan tenido temas también con el nacimiento y demás. Dejadme en comentarios, ¿vale? Con el tiempo, muchas personas con esta posición desarrollan una capacidad enorme para acompañar a otros en momentos difíciles. Y además, con Quirón en casa uno, siempre hay que mirar la casa 7. Y hay que mirar lo que hay ahí también. Porque muchas veces el vínculo, la pareja, el otro, es donde está esta herida encuentra alivio, espejo y sentido. O sea, no para curarse, pero no para cargarlo solo, o sea, también, como digo, puede ser tener esta fijación en los otros o en ayudar a otros. Y habla de vidas que han tenido que aprender a estar aquí de una forma mucho más consciente. Entonces, Quirón en uno no es debilidad, pero puede dar esta tendencia a no mostrar la vulnerabilidad y no querer recibir ayuda, por ejemplo, ¿vale? Bien, os voy a dar ejemplos de gente que tiene a Quirón en casa uno para que veáis que no solamente es el ejemplo de Michael J. Fox, sino Barack Obama, ¿vale? Oprah Winfrey, J.K. Rowling, que es la que escribió Harry Potter, Bill Clinton, James Dean, Heath Ledger, Whitney Houston. Claro que hay que estudiar las cartas porque todo eso está interconectado y cuando entendemos toda la carta entendemos cómo actúa Quirón, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora a la casa 2. Bien, Quirón en casa 2. Aquí la herida no suele ser evidente desde fuera, aunque a veces sí que lo podría ser. No siempre hay un drama visible, pero por dentro algo no termina de asentarse. Porque la casa 2 habla del cuerpo, el valor personal, la seguridad básica, el sustento, da esa sensación de... la casa 2 da la sensación de estoy a salvo en la vida o tengo recursos, tengo una buena caja de herramientas. Y con Quirón aquí muchas personas crecen con una impresión íntima que es muy difícil de explicar, ¿vale? Como si la vida fuera frágil, el cuerpo pudiera fallar, si lo que se tiene pudiese desaparecer en cualquier momento. Esto puede dar también una gran obsesión con esto, ¿vale? Em, ¿Te resulta fácil relajarte? O siempre hay como, yo te pregunto, ¿eh? Con Quirón en Casados, o siempre hay como una alerta de fondo como no puedo soltar, no puedo soltar. Esto también podría vivirse como dificultad con el dinero. Pero a veces ese miedo, o sea, os voy a dar un ejemplo que vais a flipar cuando os diga ahora quién tiene Quirón en casa 2, fliparéis en colores, ¿vale? Pero hay como una relación tensa con el disfrute o una sensación
persistente de no ser suficiente. Aunque desde fuera parezca que todo está bien, Alejandro Lodi, por ejemplo, lo explica con mucha claridad, ¿no? Aquí la herida toca la confianza en la vida encarnada. Es corporal, ¿vale? Es existencial. Y cuando Quirón está en esta casa, tenemos que mirar la de enfrente, que es la casa 8, la casa 8. Entonces, cuando no se siente esa seguridad por dentro, la psique suele irse a la intensidad, relaciones intensas, crisis, poder, control, hay muchos temas de control, sexualidad, transformaciones profundas, porque tú a veces dirás como, pero, o sea, ¿por qué me pasa a mí esto ahí con Quirón en la casa 2? Bien, aquí tienes la explicación. Y no es por gusto al drama, sino porque ahí se siente algo vivo. Obsérvalo tú en tu historia. Cuando la calma no está ahí, porque claro, la zona Tauro es la que nos da estabilidad, perdón, la casa 2 nos da una cierta estabilidad o calma cuando tenemos sustento. Tiendes a buscar intensidad, control, te interesa la muerte, lo sexual. Fíjate que esto tiene mucho que ver, ¿no? Quirón en Tauro, casa 2, Quirón aspecto a Venus, también puede dar estas cosas. Un ejemplo precioso de este emplazamiento, fijaos, es Elizabeth Kübler-Ross, que nació con un cuerpo muy frágil, o sea, pesaba nada y al borde de no sobrevivir. La herida estaba en Tauro y en casa 2, ¿vale? En esta mujer. La seguridad. ¿Y qué hizo con esto? Dedicó su vida a acompañar a otros en el proceso de morir. ¿Qué os parece? Y esta es la casa 8. No negó la fragilidad, sino que la transformó en una sabiduría para otros. Esto es Quirón en la casa 2 vivido con conciencia. Cuando la vida no se siente segura para mí, aprendo a sostenerla en los demás, ¿no? Y ahora quédate con esta frase porque es clave. La herida no se cura acumulando más, sino aprendiendo a habitar este cuerpo y la vida con confianza. Y a veces esto es muy difícil con Quirón en 2. ¿Quién tiene Quirón en 2? Por ejemplo. O sea, Quirón en dos no excluye el éxito material, el poder o la visibilidad social. De hecho, hay muchísimas figuras políticas, empresariales y públicas con Quirón en la casa 2, ¿vale? Hay personas manejando fortunas, que han tenido poder, dinero, influencia, pero aún así la herida seguía ahí. Bien, ¿quién tiene a Quirón? Por ejemplo, Donald Trump. ¿Qué os parece esto? Tiene Quirón en la casa 2. En Libra, habría que mirar Quirón en casa 7 porque es análogo a esto que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, yo aquí te lanzo una pregunta. ¿Alguna vez has conseguido algo importante y aún así no te has sentido en paz? Más famosos con Quirón en la casa 2, Lady Di, Emmanuel Macron, Mónica Bellucci, Cristina Aguilera, incluso Isabel II, era Quirón en casa 2. ¿Qué os parece? Bien, Quirón en casa 3. O en Géminis, o podría ser en aspecto a Mercurio, ¿vale? Esto nos lo habla Alejandro Lodi en su libro. Y fijaos que hay que mirar la casa 9 también, ¿eh? Vamos a ver Quirón en 3. Aquí la herida no está en el cuerpo, ni en el valor personal, está en la mente, en la palabra, en la forma de pensar y entender la realidad. La casa 3 es el lugar donde empezamos a nombrar el mundo. Aprendemos a hablar, a leer, a escribir, a pensar, donde intentamos entender lo que pasa alrededor, también entendernos a nosotros mismos. Con Quirón aquí, muchas personas sienten que algo muy profundo algo muy profundo y muy silencioso, como no puedo fiarme de mi mente, o no puedo fiarme de mi habla, o algo en mi forma de hablar, o de pensar, o de aprender, está mal. He visto, o sea, a veces aparece también como una confusión mental, o la sensación de que la cabeza no para nunca, o el miedo a equivocarse, o decir algo mal, a no entender bien. Hay personas con Quirón en 3 que dudan constantemente de sus propias ideas. Esa es la herida de Quirón en 3, ¿no? Absorben pensamientos de otros, teorías, discursos, palabras ajenas, porque no saben muy bien si lo que piensan por sí mismas es válido. Como que les da, se sienten muy inadecuadas con sus propios pensamientos o su propia forma de ver las cosas, ¿no? Y aquí yo te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu cabeza va demasiado rápido, te cuesta ordenar lo que piensas, o necesitas explicarte mil veces para sentirte segura, o tienes que estar siempre aprendiendo algo, o como que te sientes como de menos, te has obligado a esforzarte más, puede que te haya obligado a esforzarte más para superar ese, como ese rechazo, ¿no? Cuando la herida se cierra en bucle,
y no se integra, puede aparecer la obsesión por entenderlo todo, ¿vale? La mente se tensa, se pone, se vuelve nerviosa, puede ser que la persona se identifique completamente con la cabeza y ahí es donde aparece la ansiedad, el agotamiento mental, sensación de estar ahí siempre pensando, pero sin llegar nunca a una respuesta clara. ¿Cuál es el don quironiano aquí, ¿vale? Y esto es muy importante. Si hay una mínima base de seguridad personal, Quirón en 3 abre una puerta extraordinaria, porque la mente se vuelve un canal. Estas personas pueden acceder a ideas que no vienen solo del razonamiento lógico, sino de una fuente más profunda. Intuiciones, comprensiones súbitas, lenguajes nuevos para explicar lo que otros no saben decir. No es casualidad que muchas personas con Quirón en 3 terminen siendo escritores, pensadores, divulgadores, terapeutas, maestros. ¿Os dais cuenta qué potencial tiene Quirón en esta casa 3? Ejemplos vivos. ¿Vale? Sigmund Freud, que tenía un quirón en casa 3. Además, tenía una herida literal en la mandíbula que le impedía hablar. Imaginaos, o sea, qué fuerte, ¿no? Al mismo tiempo, él abrió una comprensión radical del mundo interior humano, ¿vale? Aunque hoy en día, pues hay muchas partes de su teoría que a lo mejor podamos no estar tan de acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como digo, fijaos lo que hizo él con esa herida de no poder hablar. Heisenberg, que es el que funda la mecánica cuántica, formuló el principio de incertidumbre, precisamente durante activaciones exactas de su quirón en casa 3. ¿Qué os parece esto? No es casualidad. Esa herida en la mente abre una sabiduría sobre los límites del conocimiento. Fabuloso. La casa opuesta, vamos a ver que es la casa 9, es el escape, ¿vale? Porque nos solemos escapar a la casa de enfrente y aquí aparece algo clave que hay que mirar. Con Quirón en la casa 3 muchas personas se van a la casa 9. Mira también esto, este fenómeno, ¿vale? Porque cuando Quirón va dando vueltas y toca, ¿no? El Quirón natal, a veces por aspecto, es importante que veáis todas las casas. Con Quirón en 3 muchas personas, como digo, se van a la 9 por compensación. Filosofía, espiritualidad, sistemas de creencias, grandes verdades. Y a veces eso ayuda, o a veces se convierte en una huida, ¿no? Usar grandes ideas para no escuchar la confusión pequeña. Tú pregúntate, ¿uso las creencias para comprender o para no sentir la inseguridad de no saber? Bien, Quirón en 3 no te pide que pienses mejor, pide que dejes de castigarte por cómo piensas. La sanación aquí no es claridad absoluta, es aprender a convivir con la duda y aún así atreverte a poner palabras. Y muchas veces esas palabras que a ti te costaron tanto son justo lo que otros, las que otros necesitan escuchar, ¿vale? Aquí tenemos, como digo, de famosos a Sigmund Freud, Heisenberg, Dostoyevsky, Malcolm X, Arthur Rimbaud. Fabuloso, ¿vale? Bien, Quirón en la casa 4, la herida del origen. En este caso, la herida está no está en lo que haces, ni está en de dónde vienes. La casa 4 es el hogar interno, la familia de origen, la pertenencia, la base emocional. Esto tiene analogías con Quirón en Cáncer y con Quirón en aspecto a la luna, ¿de acuerdo? La sensación primitiva está de estar a salvo o no. Aquí el dolor no siempre es visible, no siempre hubo un gran drama, o puede que sí, que sea tremendo el drama, ¿eh? A veces hubo silencio, ausencia, fragilidad, un clima emocional que no sostuvo. ¿Te sentiste alguna vez en casa, pero como sin sentirte realmente ahí? O sea, como, o hay un dolor asociado al tema de la familia o la seguridad emocional. ¿Cómo se vive esto? Quirón en 4 suele dejar una marca muy temprana, ¿vale? Una sensación como de no tener un lugar. Una lealtad invisible al dolor familiar también. O la vivencia de que algo en la raíz, en el grupo, en la familia, en el hogar, estaba roto y, o sea, de una manera injusta, porque no es culpa, ¿vale? No es culpa de la persona que nace con Quirón en casa 4, ¿vale? Aquí el dolor no se recuerda con la mente, es emocional, es emocional. ¿Cuál es el riesgo? Cuando no se mira esta herida, aparece la repetición, ¿vale? Se puede vivir desde el resentimiento, quedar atrapado en el pasado.
confundir la pertenencia con sacrificio, sacrificarse por otros demasiado. Em, yo te pregunto, ¿qué parte de tu historia familiar sigues cargando sin darte cuenta? Dímelo, déjamelo en comentarios. Y si quieres, porque aquí puede haber historias bastante heavy también con el tema familiar, ¿eh? ¿Cuál es el don quironiano? El don aparece cuando la persona deja de intentar reparar el pasado y empieza a crear raíz en el presente. Quirón en 4 tiene una capacidad enorme para sostener emocionalmente, para comprender el dolor ajeno, para acompañar procesos de duelo, pertenencia, memoria. Cuando, cuando trasciendes esta herida, te puedes convertir en hogar y en sostén, o dar hogar y sostén a otros. La casa opuesta, ¿vale? Porque salimos por la casa 10, ya hemos visto, ¿no? Casa 4 es casa 10 también. Muchas personas con Quirón en 4 compensan yendo a la 10, buscando reconocimiento, visibilidad o un lugar en el mundo que no se sintieron en casa, pues porque no se sentían en casa, en su casa. Buscan ese reconocimiento en el mundo, ¿no? Y esto puede ser una medicina o una anestesia. El éxito no sana el origen, ni sana ese dolor emocional. Puede darle sentido si hay conciencia, ¿vale? Por ejemplo, Nelson Mandela, fijaos qué ejemplo, ¿eh? Tenía Quirón en la casa 4. Todo esto, a ver, lo he sacado de libro de Alejandro Lodi y Melanie Reinhardt también, con Significado y Simbolismo de Quirón, son mis libros favoritos sobre el tema Quirón. Tengo más, ¿vale? Pero me encanta lo que dice Lodi. Nelson Mandela tenía Quirón en 4 y su herida estaba ligada a la historia de su pueblo. Un dolor heredado, una injusticia vivida en la raíz. Su don, imaginaos que no fue borrar ese pasado, ¿eh? Sino transformar ese dolor ancestral en reconciliación. Eso es Quirón en 4 en una expresión como muy alta. Decidme qué os parece a vosotros. Con Quirón en la casa 4 no se trata de arreglar la familia o los dramas familiares, sino de dejar de vivir desde ahí, desde ese dolor, enganchado a eso. Cuando haces esto, algo muy profundo se ordena dentro. Y ahora os digo, ¿quién tiene Quirón en casa 4 así muy conocido? Pues por ejemplo, Miley Cyrus, Jim Carrey, Mozart también, Bradley Cooper, Nelson Mandela, Stephen King, Walt Disney, Edgar Allan Poe. Bien, vamos a ir a Quirón en casa 5. Yo sé que este vídeo se está haciendo largo, pero chico, quiero dar ahí todas las claves si puedo. Me gustaría que os sintieseis, o sea, que podáis tener lo máximo de este vídeo, ¿vale? La herida de Quirón en casa 5, el derecho a brillar y a ser amado por quien eres. La sensación de no ser suficiente, ¿vale? Para ocupar aquí el centro. Si me muestro, me van a rechazar o me rechazan. ¿Cómo se vive esto? Como un bloqueo creativo, miedo a exponerse, vergüenza a destacar, o también podría ser totalmente lo contrario, a ver, la necesidad intensa de reconocimiento, la confusión entre ser visto y ser querido. O sea, en lugar de, o sea, lo que me fijo en el quiero que me vean en lugar de el amor, ¿no? De sentirme querido. Muchas veces en Quirón en 5 hubo experiencias tempranas de rechazo, adopción, comparación, no elección. Y esto es injusto, ¿vale? O sea, tú no lo has elegido, o sea, naciste, pasó esto, estaba pasando esto, y bueno, pues como digo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de Quirón en 5? Confundir el valor personal con el aplauso. O vivir para gustar y demostrar o competir. O retirarse del todo y apagarse por miedo al rechazo. Fijaos qué importante es esto. ¿Cuál es el don quironiano aquí? La capacidad extraordinaria para despertar creatividad en otros, acompañar procesos expresivos, amar sin apropiarse del centro. O sea, el don no es brillar más, sino habilitar el brillo ajeno. Favor, ¿eh? La casa opuesta, que es la casa 11, ¿vale? Porque estamos mirando casa 5, ya sabemos, casa 11, ¿no? Casa 5, casa 11. La sanación llega cuando el brillo deja de ser individual y encuentra sentido en lo grupal. Crear con otros y no contra otros. El grupo sostiene lo que
el ego herido no puede sostener solo. Dime si te está resonando algo de esto. Te voy a poner un ejemplo muy claro, que es Steve Jobs. Todo esto lo he sacado del libro de Lodi, ¿vale? Steve Jobs fue adoptado y esa es su herida de rechazo primario. Es un genio creativo, casa 5, pero hay una herida narcisista profunda. Su talento florece cuando su visión sirve a una comunidad y no solo a una imagen o a querer el aplauso. ¿Cuál es la frase clave de este Quirón? La herida está en, no está en no brillar, sino en creer que solo vales cuando te miran. ¿Mm? Por ejemplo, ¿quién tiene a Quirón aquí? Sarkozy, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo, el príncipe Harry, John Lennon, el príncipe William, Napoleón. ¿Os dais cuenta? Qué potente, ¿no? Vamos a Quirón en casa 6 y esta es una posición muy quironiana, muy bestia, ¿vale? Quirón en Virgo, casa 6 o en aspecto a Mercurio, claro. ¿Dónde está la herida? En el funcionamiento. La herida aparece en la sensación profunda de no funcionar bien, de no estar a la altura de lo que la vida cotidiana o el cuerpo o el sistema exigen. No es una herida de identidad, sino de operatividad. Algo en mí está defectuoso. Se puede vivir como una autoexigencia constante, en un intento desesperado de controlar el caos. Se manifiesta como relación tensa con el cuerpo, la salud, los síntomas. Las personas con Quirón en 6 pueden tener un montón de problemas de salud. Obsesión por el orden, la higiene, la dieta, la corrección. Imagínate si tienes más coordenadas en Virgo. Por eso es importante mirar la carta, ¿eh? O sea, esto es una coordenada importante, pero hay que mirar la carta. ¿Con quién está hablando Quirón? Y cómo se activa a veces por tránsito, como digo. También una sensación de tener que mejorarse para merecer estar. O una vivencia de la vida diaria como una carga pesada, ¿no? Siempre estar intentando hacer lo correcto, ¿no? Seguir el cronograma. Muchas veces el cuerpo habla antes que la conciencia, hay que escuchar mucho al cuerpo. ¿Cuál es el riesgo? La herida. Convertirse esta herida en perfeccionismo punitivo, que castiga, ¿vale? Vivir en modo corrección permanente, por ejemplo, ¿no? O confundir sanar con arreglar. O servir sin medida, el martirio, ¿vale? Martirio silencioso. O, por ejemplo, usar el control para no sentir lo que se desborda, que es Piscis. El cuerpo acaba pagando una factura bien grande. ¿M? ¿Cuál es el don de este quirón? La sabiduría del cuidado. Cuando se integra, ¿qué es lo que aparece? La capacidad real de sanar, de acompañar, de servir con conciencia. La escucha profunda del cuerpo. La humildad práctica, ¿vale? Hacer lo pequeño con amor. Sanación encarnada y no idealizada. Entonces, no se cura desde la perfección, sino desde la experiencia vivida. La casa opuesta, ¿verdad? Porque vemos Quirón, o sea, el 6 es 12, 12. ¿Cuál es, o sea, el lugar de la resiliencia? La sanación no viene a hacer más, sino de soltar el control, aceptar el misterio, permitir que no todo tenga forma ni solución. Cuando Virgo se abre a Piscis, el dolor deja de ser un error y se vuelve un sentido. No, y también cuidado con el victimismo aquí, ¿eh? Que esto es fácil caer en esto. No estoy aquí para ser perfecto, sino para servir a la vida tal como soy. Ejemplos arquetípicos. Frida Kahlo, con dolor en Quirón en casa 6, dolor físico constante. Tuvo un accidente cuando era jovencita, cuerpo limitado. El síntoma no se corrigió, se expresó. La herida de Frida Kahlo no desapareció. Siguió ahí dándole la lata toda su vida. Y no sanó funcionando mejor, sino dándole un lugar al dolor. Fijaos lo que hizo Frida Kahlo con esto. ¿Bien? Claro, hay que ver su carta para entender por qué ella lo transformó de esta manera. Madonna, por ejemplo, Hillary Clinton, Mahatma Gandhi, Kennedy, Vincent Van Gogh. Vaya ejemplos tenemos aquí en Quirón en 6 también, ¿no? Bien, vamos a Quirón en Libra, en casa 7, Quirón en 7, Libra. Fijaos que tenemos que mirar la casa 1 también, como digo. Hay resonancias. La herida es en el encuentro con el otro.
No solo me cuesta relacionarme, sino algo más hondo. Es la vivencia de un vínculo que duele, quema, desestabiliza. Muchas veces el primer modelo relacional fue conflictivo o ausente o fue muy hostil o bien excesivamente correcto, educado, silencioso, no se expresaban las emociones. Y aquí, Quirones 7 nace la sensación de amar, amar implica perderme, ¿vale? O adaptarme demasiado, o entrar en guerra. ¿Cómo se vive este Quirón? A través de hipersensibilidad al rechazo o a la injusticia. Fijaos que ¿dónde estaba Plutón? ¿Vale? Estaba en Libra cuando se descubrió Quirón. Dificultad para expresar el conflicto directamente. ¿Eh? Puede ocurrir esto también. Tendencia a complacer, a suavizar, a callar lo incómodo. O en el otro extremo, atraer relaciones intensas, críticas, destructivas. Puede ser muy doloroso este Quirón también en la casa 7. Además está angular, está potente, ¿eh? El enemigo suele ser invisible, lo que no se dice. Lo proyectamos o cuando lo actuamos sin conciencia. ¿Cuál es el riesgo de este Quirón? Perder tu eje en nombre del vínculo. Dependencia emocional. Ser la víctima de una relación. Aquí puede aparecer relacionesnarcisistas.com. Relaciones donde uno sana y el otro hiere. O vínculos que se vuelven autodestructivos para ambas partes. Aquí es muy fácil confundir amor con sacrificio. ¿Cuál es el don de este Quirón? El don aparece cuando se integra esto. Bien, una enorme capacidad para comprender al otro, para leer dinámicas relacionales, sostener procesos vinculares complejos, trabajar conscientemente con el encuentro humano, terapeutas relacionales. O sea, increíble este Quirón. Estas personas pueden ser mediadoras, como digo, terapeutas, guías, porque conocen el dolor vincular desde dentro. La misma relación que hiere es la que trabajada con conciencia, sana o ayuda a sanar a otros. La casa opuesta, que es la casa uno, Aries, la salida no está en más relación, sino en más yo. Aprender a afirmarse, decir no, confrontar sin conflicto. Cuando el yo se fortalece, el vínculo ya deja de ser un campo de batalla. ¿Cuál es la frase? No necesito perderme para amar. ¿Y el ejemplo? Pues historias donde el amor se vive como un destino doloroso, amores imposibles, sacrificios públicos, relaciones que confrontan normas sociales, muestran este patrón. El vínculo es el escenario de una herida. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio tiene a este Quirón. Keanu Reeves, ya sabe lo que le pasó con su mujer. Kurt Cobain, Bill Gates, Da Vinci, Jim Morrison, Salma Hayek. ¿Qué os parece esto? Bien, Quirón en 8 o en Escorpio. ¿Dónde está la herida? También podría ser en aspecto a Plutón. En la intimidad profunda, la experiencia temprana de fusión, pérdida, muerte simbólica, poder o sometimiento. La herida aparece cuando compartir intensidad emocional, sexual, energética se ha vivido como algo peligroso, invasivo o devastador. O sea, Quirón en 2 o en Tauro, o sea, podía dar experiencias de abuso de la misma manera que aquí también. Aquí el dolor no es superficial y está ligado a la vida y la muerte, al abandono primordial, a lo prohibido, también a lo que no se puede nombrar, lo tabú. ¿Cómo se vive? Pues como una relación ambigua con la intensidad. Hay un deseo profundo de unión y hay un terror a perderse en el otro. También podía haber miedo a la dependencia, fascinación por lo oscuro, por la muerte, atracción por vínculos intensos, triángulos, triangulaciones, poder, sensación de algo roto también en la sexualidad, en el dinero compartido, en la confianza total. ¿Vale? O sea, con temas de... esto, como veis, da para mucho, es. Muchas veces esta vida emocional queda fijada ahí en una etapa temprana. ¿Cuál es el riesgo? Confundir esa intensidad con verdad. Quedarse atrapado en dinámicas de control, celos, fusión, destrucción, repetir crisis, pérdidas, traiciones como una forma inconsciente de volver a ese trauma original. Buscamos refugio en la casa 2, claro, placer, dinero, acumulación, como escape. Y esto puede generar una compulsión en lugar de estabilidad. ¿Cuál es el don? Pues es la capacidad de atravesar la sombra sin negarla.
Pueden ser enormes terapeutas también con la sombra. Quien integra este quirón puede acompañar procesos de muerte y renacimiento, sostener la intensidad emocional de otros, transformar trauma en conciencia, acceder a una resiliencia profunda, ¿vale? Entonces no es sanar la sombra, es habitarla sin ser devorado por ella. La casa opuesta, ¿vale? Porque ahí está donde oímos que es la casa 2. La sanación pasa por encarnar el cuerpo, disfrutar, gozar de lo simple, el valor propio, la estabilidad, no para huir de la casa 8, sino para anclar la intensidad en la vida, no, no solo en la crisis. Ejemplo de Quirón. Así, artistas, terapeutas, creadores, figuras públicas que transformaron experiencias extremas en una obra o en conciencia o guía para otros. La herida les especializa en mirar donde otros no quieren mirar, ¿vale? ¿Cuál es la frase? No todo lo profundo destruye, lo que no se mira, sí. Johnny Depp, David Bowie, Bruce Lee, Charlize Theron, Marilyn Manson, Jimi Hendrix, Chaplin, Mel Gibson. Potente está este Quirón, ¿eh? Bien, podríamos hacer un especial sobre todo esto y estudiar estos personajes, si queréis, decídmelo. Vamos a Quirón en casa 9. La herida, aquí duele el sentido, no saber en qué creer, no confiar en que exista una verdad que sostenga la vida. La herida no es tener fe, sino sentir que a otros sí se les da una orientación interior que a uno le está negada. ¿Cómo se vive? Personas que buscan sin descanso estudios, viajes, filosofía, religiones, maestros. Es más, puede haber heridas asociadas con maestros, sobre todo con Quirón en Sagitario, ¿vale? Momentos de entusiasmo profundo seguidos de caídas igual de intensas. Infancias llenas de preguntas grandes y respuestas muy pobres. La sensación de estar siempre como fuera de lugar, un lugar al que otros parecen pertenecer. ¿Cuál es la trampa? Aferrarse a una verdad absoluta que no admite preguntas o caer en el vacío de nada tiene sentido. Fanatismo, desesperanza, delegar el sentido en ideologías, gurús, líderes, sistemas de creencias que prometen una certeza. ¿Cuál es el don quironiano? Aquí. Cuando se integra, lo que nace es una sabiduría viva, no dogmática. No se enseña desde arriba, sino que se acompaña desde la experiencia. Es alucinante. Yo he visto maravillosos maestros con Quirón en la Casa 9. Yo tengo una maestra que la amo, Quirón en Casa 9. Eh, pero no está de acuerdo con nada, ¿eh? No está de acuerdo con la visión de nadie. Me encanta esta mujer. Cuando se integra, como digo, ¿no? Aparece el verdadero guía que no impone respuestas, pero sabe caminar con otros en la incertidumbre. Puedo asegurar que esta mujer hace esto exactamente. La casa opuesta es lo que tenemos que mirar porque huimos, ¿no? Refugiarse en las palabras, pensar, explicar, teorizar sin parar. Eso si tenemos un Mercurio que está habilitado para eso, porque como Mercurio esté en un signo de agua y esté un poco confundido, pues esto va a ser mucho más difícil. Por eso hay que mirarlo, ¿vale? Acumular ideas para no sentir el vacío, mucho discurso, ¿vale? Pero vacío. ¿Cuál es la frase? Eh, o sea, la verdad. Puedo habitar una verdad. O sea, la verdad no tiene sentido y el sentido no tiene una verdad. Sería algo así, ¿vale? Em, no vine a buscar la verdad, la pregunta es el camino. Bien, el ejemplo, por ejemplo, es un buscador que deja de correr detrás de las respuestas y cuando deja de huir de la pregunta, tenemos personas bastante especiales dentro de Quirón en la casa 9 por el tema de las ideologías. Por ejemplo, Hitler, Marilyn, por ejemplo, de aquí Quirón en Casa 9, Elon Musk, Joe Biden. Hay que mirar las cartas, como digo, para entender por qué se expresa de esta manera en estas personas, ¿no? Bien, Quirón en la casa 10. Aquí este Quirón es muy fuerte, muy poderoso, Quirón en la casa 10, amigos. Yo sé que se me está haciendo el vídeo largo, pero tengo que daros a todos la comida. La herida donde duele de verdad. Duele en el lugar de reconocimiento, en la proyección pública, la sensación de no encajar en el mundo.
aunque hagas todo lo que se supone que hay que hacer. La herida aparece como una vivencia persistente de estar en falta frente a la ley, herida con la autoridad, con la sociedad o el ideal profesional. Es como, pero, o sea, acaba habiendo un rechazo tremendo de lo que es convencional, por así decirlo, ¿no? O normativo. ¿Cómo se vive? Personas que cumplen, se esfuerzan, sostienen responsabilidades y aún así sienten que nunca es suficiente. Logros que no se disfrutan, ver cómo le dan el reconocimiento a otros, ¿sabes? Después de un montón de esfuerzo por parte de la persona, éxitos que se viven como si fuera algo como impostado, miedo a ocupar un lugar visible, ¿vale? Tengo miedo a que me vean, no vaya a ser que me rechacen. O al contrario, hay una hiperexigencia que puede terminar en agotamiento o sabotaje justo antes de llegar, como, Buah, ya no puedo más, ¿sabes? Lo he hecho todo. Es muy tremendo este Quirón también, ¿eh? ¿Cuál es el riesgo? Quedarse atrapado en el mandato. Tengo que demostrar mi valor para merecer existir. Puede haber una herida tremenda con la madre o con el padre, así con estos Quirón en casa 4 y 10. ¡Wow! Tengo que demostrar mi valor para merecer existir. O bien puede ser que se rebele contra toda autoridad o someterse a ella sin descanso. La vida se convierte en un examen interminable donde nunca llega la aprobación interna. ¿Os dais cuenta? La super exigencia a todos los niveles. De este dolor nace una autoridad distinta. No es una autoridad impuesta, ni heredada, ni basada en títulos, ni en, sino en una experiencia vivida. No es ya, mira, fíjate, tengo este título, esta carrera, o vengo de esta familia, sino, o sea, es la experiencia de haber encarnado también ese dolor de no pertenecer ahí. Capacidad de acompañar a otros a encontrar su lugar en el mundo, porque uno ha tenido que construir el propio desde la herida y no desde el privilegio. Bien, la casa opuesta, que es la compensación, imaginaos si tenéis algo heavy en la casa 4, que es el escape. Si tenéis algo heavy ahí, madre mía, imaginaos que está Plutón o no, o alguien así simpático que hace las cosas mucho más fáciles. Eh, Puede ser bastante durillo. O Saturno, madre mía. Cuando no se puede sostener el afuera, la energía se repliega hacia adentro. El refugio emocional, familiar, el mundo interior. Si tu mundo emocional o si tu casa 4 es un terreno de batalla, también imagínate lo que tenemos ahí con Quirón en 10 y la 4 ahí. Puede ser dolorosísimo. Esto puede ser sanador o convertirse en un escondite si se abandona la participación en el mundo. Vamos a ver, ¿cuál es la frase clave? Mi valor no se decide en el juicio del mundo. No importa lo que piensen los demás, ¿vale? No valgo por lo que piensan los demás, que es valioso. Ejemplos, Franz Kafka, que tenía la vivencia de no estar nunca a la altura del orden social. Nikola Tesla quería aportar algo esencial al mundo o aportó algo esencial y no recibió reconocimiento en su momento. Esto no es un ideal, sino que es una imagen del desajuste entre la vocación profunda y la validación externa. ¿Vale? ¿Se entiende? Más personajes que tienen este Quirón en casa 10 y no tienen por qué expresarlo como estos grandes ejemplos son Carla Bruni, Pablo Picasso, Angelina Jolie, Gyllenhaal, Catherine de Gales. ¿Ah? Bien, ahora vamos a Quirón en casa 11. La herida donde duele, en la pertenencia. Sentir que no hay un lugar en el grupo, que la propia diferencia es demasiado rara, demasiado incómoda o demasiado excesiva para encajar. Y la herida no es la soledad, sino ser diferente delante de otros. ¿Cómo se vive? Pues estar en grupos con la ilusión, salir con sensación de rechazo o de incomprensión, ser el raro o la rarita del grupo, el adelantado, el que no encaja, amistades que no cuajan, causas colectivas que ilusionan y luego decepcionan, sentir afinidad con ideas, pero no con las personas que las representan. Bien, el riesgo, ¿cuál es el riesgo de Quirón en casa 11? Ya sabemos que tenemos que mirar a casa 5 también. Aislarse de todo, diluirse en el grupo perdiendo un criterio propio, adoptar ideologías, discursos o identidades colectivas para no quedar fuera, ¿vale? Por ese miedo al rechazo también. Confundir pertenecer con pensar igual que otros. ¿Cuál es el don?
Cuando se integra, aparece la capacidad de crear red sin anular la singularidad, la unicidad. ¿M? O sea, lo único que hay en las personas. Entonces puede ser maravilloso este quirón cuando se abre al don. Puede ser un puente entre lo distinto o dar voz a lo que todavía no tiene forma social. Aquí nace el sanador del colectivo, no el líder carismático, sino quien legitima la diferencia. ¿Cuál es, o sea, la casa opuesta, el escape, la compensación? Imaginaos si tenéis algo duro ahí, como digo, en cualquiera de las casas de escape, puede ser tremendo. Replegarse en la expresión individual, creatividad, el talento personal, el yo hago lo mío. Esto puede ser necesario para sostener la identidad, pero si se queda ahí, tenemos el riesgo de volver a lo colectivo. ¿Cuál es la frase clave de este quirón? No vine a encajar en el grupo, vine a cambiar la forma de pertenecer. Ejemplo de personas adelantadas a su tiempo. Einstein, Turing, Nash, el matemático. No por genialidad idealizada, sino por haber sido incomprendidos por el grupo, antes de que el grupo pudiera alcanzarlos. También más gente que tiene a Quirón en casa 11. Tom Cruise, Will Smith, Jared Leto, Elena Blavatsky. Vamos ahora a Quirón en la casa 12, que esta es una posición súper quironiana. Aquí Quirón tiene una fuerza increíble también. La herida es el límite del yo. Es no saber dónde termina uno y empiezan los otros. La herida no es un dolor concreto, sino es como un dolor difuso, antiguo, como si no fuera del todo personal. Y aún así está atravesando tu vida entera. ¿Cómo se vive esto? Pues hay una sensación como de cargar con un peso que no tiene nombre. Llanto sin causa aparente, atracción por el misterio, lo espiritual, lo invisible, al mismo tiempo perderse ahí. Aquí hay un gran riesgo también de caer en, a lo mejor, sentirse víctima y victimizarse, ¿vale? Personas que ayudan, que sostienen, que acompañan, mucho sacrificio, o sea, puede haber una tendencia al autosacrificio tremenda. Pero por estar ahí sacrificándose se vacían sin darse cuenta, ¿vale? Puede haber momentos de retirada, aislamiento, agotamiento psíquico, o sea, puede ser sumamente agotador también, ¿eh? Esta posición de Quirón. ¿Cuál es el riesgo? Confundir la compasión con el sacrificio del yo. O sea, ¿realmente eres capaz de sostener el dolor, incluso en otros, sin intervenir? Ay, Dios mío, lo que te acabo de decir, ¿eh? Salvar a otros, porque puede haber una tendencia a salvar a otros, ¿vale? Y no salvamos, podemos acompañar, podemos guiar, pero no salvar. Disolverse en el dolor ajeno, adicciones, en adicciones sutiles o en adicciones explícitas, en caos emocional, en fantasías. Atención a esto, ¿eh? O puede haber, como digo, quedarnos atrapados en el papel de víctima o de redentor, salvador. Esto puede ser agotador. ¿Cuál es el don? Cuando se integra, lo que hay es una sensibilidad extraordinaria al sufrimiento humano. Por esto es tan quironiano también, ¿eh? Hay capacidad de acompañar procesos de dolor, duelo, pérdida o tránsito sin necesidad de explicarlos. Aquí nace un sanador silencioso, que no cura desde el hacer, sino desde la presencia y el sentido profundo. La sola presencia de un Quirón en 12, sin hacer nada, ya está haciendo algo. ¿Se entiende? Déjame comentarios para ver cómo lo vives tú y si esto te está sirviendo de algo. ¿Cuál es la frase clave? No todo el dolor que siento es mío, pero es mi responsabilidad sostenerlo con conciencia, aunque, como digo, no necesariamente intervenir. ¿Qué figuras canalizaron el dolor colectivo y no quedaron así intactas? Virginia Woolf, Billie Holiday, Carl Jung, Patch Adams. Bien, si algo de esto te ha removido, o sea, si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete al canal, déjame comentarios, dale a like, ¿vale? Compártelo con otros y dile, mírate la casa o mira tu Quirón, ¿sabes? Dime, déjame comentarios, quiero leerte, o sea, me interesa muchísimo. Y si algo te ha removido, si algo te ha resultado familiar, si sientes que esta herida no solo es teoría, déjamelo ahí en comentarios y si quieres trabajarlo también y entender. Podemos mirarlo también en tu carta o podemos mirar pasajes concretos. Escríbeme por Instagram, en Astrología para el Cambio, en Instagram, y ahí vemos si tiene sentido hacer una sesión porque podemos
estudiar esto muy en profundidad y cómo se puede activar por tránsito, con quién está hablando ese quirón. A veces al activarse quirón pues dan otras dinámicas, pues a lo mejor pasa algo con un hermano, con la madre, con el padre, con un vecino, con quién sabe, ¿no? Entonces, no es un problema, sino es un umbral de conciencia. Dime si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo también. Dime de qué te gustaría que hablase en este canal. Hasta pronto.